El tema de hoy es: los gigantes también temen. Una de las cosas que son inevitables en la vida son las tormentas, las pruebas, las circunstancias adversas, las tribulaciones que vamos a tener que enfrentar en cualquier etapa de nuestra vida, porque hay niños que enfrentan problemas. Un niño enfrenta, al caminar, enfrenta dificultades y temores también, porque tiene que lidiar con esas cosas para aprender a caminar, a gatear, a soltarse. Y si tiene un tropiezo, si tiene una caída, pues tiene temor de volver a levantarse por el golpe que tuvo. El ser humano en cualquier etapa de su vida pasa problemas, circunstancias, tribulaciones, pruebas, adversidades, ¿no? Y de la cual a veces es inevitable, porque no vamos a poder evitarlas. Van a venir a nuestra vida. Por ejemplo, la muerte de un familiar. En este tiempo muchos de nosotros estamos enfrentando esta adversidad, porque nos deja el corazón desconsolado, triste, porque algunos nos lleva a la depresión, nos lleva a estar deprimidos, tristes, alejados, sin querer hablar, sin tener ganas de conversar, algunos hasta de vivir, extrañando, llorando todos los días. Enfrentamos este tipo de cosas. Algunos el abandono en el hogar del padre, de la madre, la irresponsabilidad de algunos de ellos en nuestro hogar. Más aún cuando son niños, enfrentan esta dificultad. Yo tuve que enfrentar ese problema cuando tenía 5 años. A veces hay cosas que vamos a tener que enfrentar en cualquier etapa de nuestra vida. Las enfermedades. ¿Quién no ha enfrentado enfermedades? Accidentes. ¿Quién no ha tenido accidentes? Yo tuve un accidente antes de esta pandemia. 2-3 meses antes tuve una fractura del brazo izquierdo jugando fútbol. Yo soy amante del fútbol, me encanta jugar fútbol, y tuve una caída, y cuando caí del brazo izquierdo, apoyé todo el peso y tuve una fractura, se rompió y tuve algún tiempo enyesado, ¿no? ¿Quién no ha tenido un accidente? Conversaba el otro día y nos reíamos un poco con un amigo que había tenido un accidente años atrás. Nosotros siempre lo fastidiábamos porque le decíamos que había tenido el accidente con una patineta, que una patineta lo había arrollado, pero era un tico, un auto tico. Pero dejó algunos problemas y secuelas, pero Dios obró en su vida, ¿no? ¿Quién no ha tenido accidentes? ¿Quién no ha pasado por desilusiones? Todos hemos pasado en algún momento algún tipo de desilusión con nuestros padres, hermanos, amigos, enamorados, novios, esposos. La infidelidad. ¿Quién no ha pasado un tema de infidelidad, de traición, de falta de lealtad a la vida de uno? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido traicionados por un amigo, por una persona en la cual pusimos nuestra confianza? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido despreciados muchas veces? ¿Quién no ha sufrido un desprecio desde el colegio? Yo recuerdo muchas etapas en las cuales sufrí esto, el desprecio. ¿Quién no ha sufrido un despido laboral? Yo sufrí un despido laboral. ¿Quién no ha enfrentado estas cosas? En el año 2013, 15. En el año 2015 sufrí un despido laboral. Claro, después quisieron reponerme, pero yo ya no quise. Pero ¿quién no ha sufrido una de esas cosas? ¿Quién no ha reprobado alguna vez un examen? Y para dar una segunda prueba ha tenido temor. ¿Quién no ha enfrentado estas cosas?
¿Quién no ha pasado presión para abandonar su llamado a Dios o abandonar su fe en la casa, en nuestros hogares? Ha sufrido presión en el trabajo, en las instituciones. Muchos de nosotros hemos sufrido ese tipo de circunstancias adversas, pruebas, tormentas, y a veces se nos venía una tras otra y tras otra. A mí se me vino en algún momento muchas adversidades y yo ya no sabía de qué manera reaccionar con todas ellas. Etcétera, etcétera. En la vida vamos a pasar diferentes adversidades, tormentas, pruebas, circunstancias adversas, tribulaciones. La palabra nos enseña que muchas serán las tribulaciones del justo, pero de todas ellas se librará el Señor. O sea, no dice algunas, no dice pocas, dice muchas serán las tribulaciones del justo. Algunas las pasaremos porque Dios está formando nuestro carácter, es parte del proceso y del plan de Dios. Algunas son provocadas por nuestras malas decisiones, algunas por el corazón perverso de alguien. Pero a los que aman a Dios, todas estas cosas nos van a conducir a bien, si sabemos canalizarlo de la manera adecuada y siendo guiados por Dios. Pero siempre vamos a pasar momentos difíciles. Acá no predicamos pare de sufrir, no. Olvídense, Jesús dijo, el que quiera seguirme sufrirá persecución por causa mía, por causa del Evangelio. Van a sufrir persecución, los van a perseguir, los van a meter en la cárcel, los van a castigar, los van a matar por causa mía, pero serán bienaventurados. Por eso que Jesús dijo, el que quiera salvar su vida en ese mundo la perderá. Para la eternidad la perderá, pero el que la pierda por causa mía la hallará. Acá no podemos decir para de sufrir. No. Yo sé que hay hasta una secta que habla de eso. Para de sufrir, dice. Pero la Biblia nos habla de tribulaciones. Y el sufrimiento es parte de nuestra fe, es parte de nuestro amor. Un amor sin sacrificio no es amor. Y la Biblia nos lo demuestra. Jesús nos demostró su amor sacrificándose, muriendo en la cruz del Calvario. Por eso dice, de tal manera te amó. ¿De qué manera? Sacrificando la vida de su Hijo. ¡Qué dolor! A veces se ama de esa manera. Un día yo le dije con lágrimas en mis ojos, porque te amo, te voy a obedecer. Pero me dolía, el corazón me dolía, me partía el alma. Y yo lloraba y lloraba y lloraba, pero le decía, porque te amo y mi amor hacia ti es más fuerte que cualquier cosa. Te voy a obedecer. Y a veces vamos a amar con dolor y con sufrimiento. Las tribulaciones, las pruebas, las tormentas, las circunstancias adversas son parte de nuestra vida. Y tenga claro esto, los gigantes también temen, también dudan. La Biblia nos habla de esto. Cuando las tormentas vienen a la vida de uno, también vienen las dudas, también se asoman las dudas. En Lucas 7, 28, si usted tiene una Biblia, todos los cristianos la tienen. Si no tiene una Biblia, pues busque a un cristiano y él la va a tener. Si no la tiene, dude de su cristiandad. Pero todo cristiano siempre tiene la Biblia. Lucas 7, verso 28 dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Miren lo que dice la palabra. Qué hermoso porque dice que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Maravilloso! Pero, míreme,
tu grandeza, tus logros no te eximen de temores. Esta palabra la dijo Jesús mismo. ¿Por qué? Porque Juan, en el tiempo que había nacido, él era el que preparaba el camino para que el Mesías se diera a conocer. Por eso que Jesús dice, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, porque es el que preparó el camino y es de quien se habló en el Antiguo Testamento. Pero la grandeza de este hombre, los logros no los eximen de temores en la vida, porque Juan los atravesó. La Biblia dice que Juan como profeta era grande y todo el pueblo iba tras él para ser bautizado. Aún los principales, aún los sacerdotes iban a él, los fariseos iban a él para ser bautizados. Y este hombre no tenía pelos en la lengua. Este hombre le decía sus verdades, le decía: hipócritas, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento, le decía a los fariseos. Le decía a Herodes: Herodes, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Lo encaraba al gobernador. Este era un profeta tremendo que no le tenía miedo a nada. Era uno de los grandes profetas. Pero aún su grandeza y sus grandes logros no lo eximieron de los temores en medio de las circunstancias. Cuando vemos en Mateo 11, el verso 2, dice la Biblia: y al oír Juan en la cárcel, porque lo habían apresado, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Pero ¿cómo? ¿Cómo Juan el Bautista va a hacer tal declaración? A enviar a sus discípulos a preguntar al Cristo, a quien Juan había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo después de profetizar, de hablar del Cristo, del Salvador que había de venir, en un momento de adversidad, de prueba, de tormenta en su vida, de tribulación, llega a dudar de aquel al cual él había preparado el camino? Porque él mismo decía que era necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan mismo lo reconoció. Pero en algún momento, cuando él se encontró en adversidad, encarcelado y próximo a ser dado muerte, porque lo iban a matar, lo iban a decapitar, porque habían pedido la cabeza de Juan, este hombre llega a dudar del Cristo y envía a sus discípulos a preguntarle si era él el que había de venir. ¿Cómo? Si él mismo había profetizado. Todos en algún momento enfrentaremos temores, dudas en nuestra vida. Cuando las tormentas vienen, las dudas también se asoman, como en la vida de este hombre. Dudó después de haber profetizado. Cuando nosotros en algún momento en nuestra vida quitamos nuestros ojos de Dios para centrarnos en la adversidad, vendrán temores, vendrán dudas en nuestro caminar. Por eso Hebreos nos exhorta y nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Jesús debemos de tener nuestros ojos y no quitarlos de Él. En Mateo 14, 29,
La Biblia nos habla de uno de los grandes apóstoles, Pedro, un hombre muy osado, un hombre con revelación, un íntimo de Jesús, con quien andaba Jesús, a quien Jesús le dio a conocer todas las cosas y en quien Jesús depositó su confianza también para el cuidado de sus ovejas, sus corderos. Este hombre, en Mateo 14, 29 narra la historia cuando Jesús le dijo a Pedro, ven. Y Pedro dice, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Qué maravilloso! Andar sobre las aguas. Nadie puede andar sobre las aguas, uno se hunde. Uno puede nadar, pero caminar sobre las aguas es un hecho sobrenatural. Y Pedro lo estaba experimentando. Por eso, los gigantes también dudan. Los gigantes también temen. Y Pedro, dice la Biblia, que andando sobre las aguas para ir a Jesús, vio el fuerte viento. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Los grandes hombres también dudan, también temen. Y le pasó esto a Pedro, después de la hazaña sobrenatural de caminar por las aguas, desvió su atención porque él iba a Jesús. Y nunca en nuestro caminar debemos de quitar nuestra mirada de Jesús, nuestra confianza en Él, en todas las cosas. Por eso la Biblia, la palabra de Dios dice, el consejo del Señor dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Usted y yo debemos de ser personas que no nos confiemos ni aún en nosotros mismos. Pablo exhorta a Timoteo y le dice, cuídate de ti mismo. ¿Qué palabra? La de Pablo decirle a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Biblia. Entonces debemos de cuidarnos, no creer en nosotros mismos. Cuando usted se está apoyando en usted mismo, entonces es un próximo a caer, a cometer errores, a fracasar. Apóyate de todo tu corazón en el Señor. Pedro, después de caminar poniendo sus ojos en Jesús, porque dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Sus ojos estaban en Jesús. Él era su meta. Pero al ver el fuerte viento, ese es el problema cuando desviamos nuestra mirada y le ponemos mayor atención a las adversidades, a lo que estamos pasando en el momento y no a lo que Dios quiere hacer en medio de esa circunstancia. Porque en medio de esas circunstancias es cuando Dios quiere hablarnos. Es cuando Dios quiere manifestarse. Pero nosotros desviamos nuestra atención de Él y prestamos más atención a las circunstancias. Nos afanamos, nos angustiamos, nos afligimos, nos rasgamos las vestiduras y le prestamos mayor atención al momento que estamos pasando que a Dios. ¿Qué es lo que está buscando Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en medio de toda esta situación? Por eso que Pedro, al desviar su mirada de Dios, tuvo miedo, porque vio las circunstancias, y así sucederá con nuestras vidas. Seas quien seas, tengas el dinero que tengas,
Si tú eres una persona que confía en su riqueza, la Biblia dice, has de confiar en tus riquezas, siendo estas nada, porque volarán como alas de águila y se esfumarán. Así se hará. Un día puedes estar en la cúspide y el otro día puedes estar abajo, tirado. No confíes en tus riquezas, en tu poder. No confíes en ti mismo. No confíes en la gente. No confíes en las adversidades. Fíate de todo tu corazón en el Señor, porque en Él estarás seguro, caminarás seguro. Por eso dice el Salmo 91, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando te dice morará, significa que tú vas a caminar, significa que nada te va a suceder, significa que no habrá imposibles, significa que no habrá gigantes que tú puedas derribar, significa que vas a tener muchas adversidades, pero ninguna de ellas va a poder contra tu vida porque estás bajo la sombra del Omnipotente, que significa el que todo lo puede. Entonces tú estarás seguro, caminarás seguro, firme, seguirás hacia adelante. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te va a llegar porque estás bajo la sombra del Omnipotente, morando bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. No desvíes tu mirada de Él, no le prestes la atención a las circunstancias y a las adversidades. Préstale atención a tu Dios, que Él tiene una palabra para ti en ese momento de adversidad, de prueba, de tribulación, de tristeza, de congoja, en ese momento donde todas las adversidades se te han juntado, donde ves que el mundo se te viene abajo. Dios quiere hablarte ahí, en medio de esas adversidades, porque Él es soberano y Él puede actuar de manera de la cual a veces nosotros ni siquiera la entendemos. Pero no desvíes tu mirada de Él. Céntrate en Él, que Él sea el centro de tu vida, que Él sea el todo de tu vida. Este hombre, este gran hombre, Pedro, desvió su mirada, prestó atención a la tormenta y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Después de haber creído, porque él creyó en la palabra de Jesús. Mire, qué importante. Él creyó en la palabra de Jesús. Jesús le dijo, ven, y él creyó en esa palabra y fue caminando por las aguas. Caminó sobre lo sobrenatural. No era natural, sino sobre lo sobrenatural. Pero después de creer, tuvo miedo, dudó y comenzó a hundirse. Así será cuando usted le presta mayor atención a las adversidades que a Dios mismo. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nunca debemos de dudar. La duda va a tocar nuestra puerta, pero nunca dudes. Las dudas, el temor, no son ajenos a los grandes hombres con grandes hazañas. En la Biblia nos narra la historia de un hombre muy poderoso, un profeta grande. En Primera de Reyes, el capítulo 19, en el verso 1, la Biblia habla acerca de Elías. Y dice la palabra, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¡Wow! Dice en el verso 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan,
si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Un hombre como Elías, porque este hombre había sido alimentado por cuervos. Este hombre resucitó personas. Este hombre venció a ejército haciendo descender fuego del cielo. Este hombre que desafió a 450 profetas de Baal, 450 profetas paganos, los desafió a muerte. Sin embargo, Dios lo respaldó. Después de desafiarlos, Dios lo respaldó a Elías, y él dio muerte a los 450 profetas de Baal. Pero al escuchar de una mujer, luego de enfrentar y de hacer grandes hazañas, al escuchar a una mujer que había dado muerte a los profetas del Señor, de Jehová, había dado muerte a todos los profetas y solo él quedaba, este hombre tuvo miedo. Después de que hizo descender fuego del cielo y pudo derribar a todo un ejército. Este hombre que mató a 450 profetas de Baal, que resucitó a un hombre que fue alimentado por cuervos, este hombre tiene temor de una mujer. Y no porque sea mujer, sino estoy hablando de la magnitud. O sea, enfrentar a todo un ejército, pero después temerle a la palabra de una sola persona. Este hombre llega a correrse, llega a tener temor, miedo de su vida, entra en un estado de depresión y le dice: Señor, Señor, basta, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Deseaba morirse. Y sí que entró en un tiempo de depresión, de aflicción, de miedo, de temor, de angustia por su vida. Temía por su vida. Y Dios en ese momento se hace evidente en la vida de Elías. Y a través del ángel comenzó a alimentarlo y a darle de beber y a hacerlo dormir. Pero después de haberlo alimentado y darle de beber, le dijo: descansa, porque aún el camino es largo por recorrer. Los gigantes también tienen temor. Los grandes hombres también tienen temor, también dudan. Abraham dudó. El padre de la fe, el amigo de Dios, también dudó. También tuvo un tiempo donde dudó. Descendió a un lugar por la hambruna que había. Descendió a un lugar donde Dios no lo había mandado. Se acostó con una sierva cuando Dios le dijo que de esa mujer no le iba a dar una descendencia, sino que de su propia mujer lo iba a hacer. El padre de la fe. Los grandes también temen. Los grandes también dudan. Porque Abraham también dudó. Le dijo a su mujer, le dijo: dile que eres mi hermana para que no me maten.
O sea, entregó a su mujer. Es como cuando una persona le dice, más o menos, es esto, yo voy a salvar mi pellejo, no me interesa, pero ahí está, si quieres a mi mujer, ahí la tienes, tómala, es tuya. Eso es lo que estaba haciendo Abraham, y eso es lo que hizo. Por eso que cuando el rey quiso tomar a la mujer de Abraham por mujer, porque Sara era guapa, dice, hermosa de aspecto, a pesar de los años que venía, Polistel, se mantiene joven aunque pasen los años, así era Sara. Y era agradable a los ojos, y el rey la iba a tomar, y cuando la iba a tomar, dice que se le presentó Dios y le dijo, eres hombre muerto por haber tomado mujer de profeta. Y el rey tuvo temor y mandó a llamar a Abraham y le dijo, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has mentido diciendo que es tu hermana y es tu mujer? Le dijo, ahora toma todo lo tuyo, toma tu mujer y todo lo tuyo y vete, le dijo, porque mi casa ha sido declarada en muerte, en ruina. Pero Abraham tuvo miedo también, enfrentó temores, dudas. Usted y yo, cualquier persona, vamos a enfrentar. Seamos la persona que seamos, así hayamos hecho grandes hazañas, logros, prodigios, milagros. Vamos a enfrentar en algún momento temores, dudas en nuestra vida cuando veamos la adversidad. Lo pasaron los grandes hombres de Dios. ¿Por qué nosotros no lo vamos a pasar? No estamos ajeno a aquello. Pero ¿qué hacer ante estas cosas? Pues, punto 1, a tomar en cuenta qué hacer ante la duda, qué hacer ante el temor. Clamar a Dios. Dios no es indiferente ante el clamor de sus hijos. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los egipcios. Clamaron y Dios se acordó y vino a rescatarlos. El pueblo de Israel, cada vez que se apartaba del Señor, clamaba a Dios, pedía por la misericordia y Dios le enviaba un Salvador. Jesús, cuando estuvo con un hombre y preguntándole por qué su hijo estaba endemoniado y estaba siendo oprimido de esa manera, en Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo a este hombre, después que este hombre le explicó, le dijo, ayúdame. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y este hombre, dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Pero clamó, dice. La Biblia dice, clama a mí, Jeremías. Clama a mí, yo responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero dice, clama a mí. No dice ora, dice clama. El clamor nace de la angustia, de la aflicción. De aquí adentro sale un grito, sale una voz con desesperación, pero también pidiendo socorro y auxilio. El otro día hablaba yo con mi cuñada y ella me comentaba sobre algún momento que había pasado en su vida. Ella me decía, muchas veces yo he pedido, pero esta vez no pedí. Yo estaba de rodillas, llorando y clamando al Señor, porque tenía una angustia fuerte. Y esta vez vi cómo Dios pudo obrar de una manera sobrenatural. Lo hizo. Pero mi oración no fue la misma, fue diferente, fue de aquí adentro. Yo estaba de rodillas clamando y llorando. Así es. Dios no es indiferente al clamor. Cuando este padre clamó por su hijo, diciéndole, creo, ayuda mi incredulidad,
Fue sincero, dice que Jesús reprendió al espíritu inmundo y el muchacho fue liberado. Dios no es indiferente ante el clamor. En medio de la duda, en medio de nuestros temores, clamemos a Dios, elevemos nuestra voz, doblemos nuestras rodillas. A algunos les cuesta doblar sus rodillas, pero qué hermoso es cuando uno dobla sus rodillas y se rinde ante la majestad del Rey. Ahí es cuando uno comienza a ver la gracia, el amor, y comienza a ver la manifestación sobrenatural de Dios. Ahí Dios se manifiesta. Yo cada vez que en la cocina o en el lugar donde estoy, a veces estoy en la ducha y me arrodillo porque el Espíritu me lleva y quebranta mi alma. Y Dios es evidente en esos momentos. Dios no es indiferente ante el clamor de sus hijos. Muchas veces he estado pelando la fruta para hacer el jugo y en ese momento escuchando o la palabra o escuchando una canción, el Espíritu me llevaba a rodearme y lo he hecho. A veces acá en mi escritorio trabajando, el Espíritu me ha llevado. Cuando preparaba las enseñanzas, repetía un verso y me llevaba a rodearme y a doblar mis rodillas y a clamar, a llorar. Y veía la manifestación de Dios, la mano de Dios. Dios no es indiferente ante el clamor de sus hijos. 2. No corras de tus temores y dudas. Enfréntalas. Enfréntalas. La Biblia dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando, dice, o sea, ve y derríbalo, enfréntalo. Todo argumento, las dudas, cuando vienen, el temor cuando viene, cuando asedia tu vida, ve y enfréntalo. Todas estas cosas se levantan contra el conocimiento de Dios. Porque ¿qué dice el conocimiento de Dios? Dice la Biblia claramente, y el que pida no dude, porque no piensa que recibirá cosa alguna del Señor. Dice que el que duda peca. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No puede usted darle lugar, carta abierta al temor, al miedo en su vida. Usted tiene que cerrarle la puerta a lo que está tocando inmediatamente. Cuando la duda toca su mente y comienza a poner palabras negativas en contra de la verdad de Jesucristo. Si la palabra dice por las llagas de Cristo eres sano, tú permanece en esa palabra. Si la palabra dice que tú eres santo, pero quieren hacerte creer que tú no eres digno del Señor, cuando la Biblia dice que eres justificado, que no hay condenación, pero tú estás todo el tiempo echándote la culpa de algo que sucedió y estás ahí, pero ya le has pedido perdón al Señor, pero no te deja ahí los pensamientos de condenación. Eso es un argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, el cual tú debes de derribarlo, debes de desecharlo, debes llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Ahí es cuando tú tienes que declarar la palabra. Si por ejemplo estás siendo oprimido por la condenación, hay un cargo de conciencia y ya le has pedido perdón al Señor, ya te has arrepentido de ese mal. Entonces debes de declarar la palabra. Señor, gracias, debes decirle, porque tu palabra dice que tú me has justificado. Romanos 8 lo declara muy claramente, diciendo
¿quién acusará a los escogidos del Señor? ¿Quién los condenará? Cristo es el que nos ha justificado, el que ha dado la vida por nosotros. Entonces no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra. La Biblia dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando, por ejemplo, vienen argumentos diciéndote, no vas a poder lograrlo, mira cuántos años has luchado, no vas a poder con las drogas, con el alcohol, con el sexo ilícito, con la pornografía, con la infidelidad, no vas a poder. Estás tú derrotado toda la vida. Has vivido dependiendo de las pastillas, has vivido dependiendo de personas. No vas a lograrlo. Y tú tienes que declarar lo que dice la palabra. Ya no soy la vieja criatura, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo soy una nueva criatura y ahora yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que usted tiene que declarar en este tiempo. La palabra de Dios. Enfrenta las dudas, enfrenta tus temores. No seas una persona cobarde que se resigna. El doctor te dice, no vas a vivir más tiempo. Nunca me voy a olvidar de las palabras de mi padre. Cuando a mi padre le diagnosticaron el cáncer terminal y todo lo demás, el doctor de cabecera le dijo, no vas a poder volver a trabajar, le dijo, a caminar. Cuando yo le dije al doctor, eso es lo que dice usted, porque usted cree en la ciencia, pero yo no creo en la ciencia tanto como usted. Yo creo en un Dios todopoderoso. Y él me quedó mirando como diciendo, este está loco, pero no. Y bueno, nos quedamos ahí. Pero al día siguiente yo regresé para ver a mi padre en el hospital y lo vi caminando. Y le dije, papá, pero te dijeron que no te levantaras. Me dice, y sus palabras fueron, yo tengo que saber hasta dónde puede dar mi cuerpo. Y caminaba muy pausado. Al día siguiente caminaba un poco más. Al otro día ya estaba bajando escaleras, pero no se resignó. Y mi padre no había crecido en la palabra. Esto me dejó una enseñanza muy clara, porque muchos de nosotros siendo cristianos, teniendo la palabra de Dios como manual de vida, nos rendimos ante un diagnóstico de un médico y le creemos, le damos mayor credibilidad a él, a un médico, y le decimos, sí doctor, sí doctor, sí doctor, y somos dependientes de, como si él fuera Dios. Me gustan mucho las palabras cuando yo hablo con mi esposa, me dice, mira ve, en este tiempo tan difícil, lo que yo nunca he aceptado y nunca voy a aceptar es cuando me dan un diagnóstico. El médico está hablando y yo estoy diciendo, no lo creo. No es para mi vida. No voy a vivir así. Recuerdo cuando a mí me operaron de carnosidad, me quitaron, porque estaba cubriendo ya la mitad de la vista del lado derecho. La doctora me dijo, mira, estas gotas vas a tener que usarlas de por vida. Yo estaba así con los dedos atrás y decía, contra tu abuela, la expresión, pero dije así, tu abuelita lo hará, pero yo no lo voy a hacer. O sea, no voy a vivir dependiente. Fue una expresión que se me salió en ese momento, pero le soy sincero, no puedo engañarle. Y dije, pero no voy a ser dependiente de esas gotas. La usé, creo que 3 días, no más, y de ahí nunca más. Ella me dijo que la vista se me iba a resecar, que no iba a poder. Nunca se me ha resecado, no he tenido problema en la vista. No he tenido problemas hasta el día de hoy. Nosotros tenemos que enfrentar muchas veces estos argumentos que se presentan contra el conocimiento de Dios. No vas a poder terminar tu carrera. ¿Tú crees que aquí en este país vas a poder progresar? ¿Vas a poder tener todo lo que realmente deseas? No. Tienes que viajar a otro país, tienes que irte a Europa. Allá hay mucho mayor posibilidades.
Eso va a depender de usted. La Biblia dice que José dijo y le puso a su hijo Efraín. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo fructificar en la tierra de su aflicción. Y yo les he contado el testimonio. Yo tenía deudas hasta antes de la pandemia. En medio de la pandemia, yo no había vendido nada. Desde la quincena de marzo que empezó, no vendí nada. Quincena de marzo en adelante, todo abril no vendí nada. Mayo, empecé recién desde la quincena de mayo a vender, pero a cuentagotas. Salía para comer agua mineral con un pan, con migaja, nada más. Tiempos difíciles. Pero sin embargo, en el año 2020 y ese 2021 son los mejores tiempos que estoy viviendo. Porque en medio de la aflicción Dios me está prosperando, me ha hecho pagar todo. No debo a nadie. Y tengo para dar y para bendecir a otras vidas. En este tiempo, ¿a quién le vamos a creer? Vamos a poner nuestros ojos en la adversidad, en lo que estamos pasando, o vamos a poner nuestros ojos en el Dios Todopoderoso. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No te dejes dominar por las circunstancias, porque el que está en ti, el que habita en ti, es mayor que aquel que en el mundo está. Dice la palabra de Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la Biblia. Si Él está con nosotros, entonces no hay de qué temer, no hay por qué dudar. Estamos bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, del Omnipotente, del que todo lo puede. Deja de temer. Aprópiate de las promesas de Dios y de su palabra. Enfrenta las dudas y tus temores. Lo vas a pasar por fuego, vas a pasar por agua, pero a ti no te llegarán. Van a caer 1000 a tu diestra, pero a ti no te va a llegar, no te va a tocar. Plaga no tocará tu morada. Y si te pica, y si te toca, no te va a afectar. El otro día hablaba yo con una persona y le decía que yo he tenido el virus del COVID, pero no ha pasado a mayores en mi vida. El hecho de que yo sea hijo de Dios no significa que no me enferme en algún momento. Pero ¿cómo voy a pasar yo ese tiempo? Usted no se imagina, yo en mi cama me paraba de la cama y seguía declarando la palabra y hablaba la palabra y declaraba en el nombre de Jesús que era sano. Mi hijo, yo estaba enfermo, mi hijo dormía a mi costado, a mi lado. Y yo le decía, Señor, tú me creaste para hacer bendición, no para hacer maldición. Lo único que transmito es bendición. Mi esposa estaba desesperada ya, porque ella no está acá en el país, entonces se preocupaba por su hijo y es normal. Le digo, yo estoy durmiendo con él, ¿qué hago? Mi hijo no se quería despegar de mí tampoco. Pero mi hijo nunca fue contagiado, no tuvo problemas. Y cuando una persona me dijo, más allá, ya había pasado los 14 días de cuarentena y todo lo demás, yo le dije, te equivocas. Dios me ha puesto a mí no para transmitir maldición, sino solamente bendición. Ay, perdón, me dijo. Y para eso nos ha creado. No pierdas tu identidad en medio de las circunstancias, en medio de los problemas. No saques tu mirada de Dios. Yo declaraba en todo tiempo que era bendición y lo único que transmitía era bendición para los demás. Yo vivo en el primer piso y en el segundo piso tengo a 2 ancianos que se cuidan y no salen para nada. Yo decía esa palabra, Señor, yo soy bendición. No soy un transmisor de maldiciones ni de enfermedades. Y gracias a Dios no pude contagiar a nadie, no toqué a nadie.
Dios fue bueno. Ni a la criatura con la cual dormía. Mi hijo, qué bendición. ¿Por qué? Porque en algún momento te va a tocar, pero Dios está viendo. Estás bajo la morada de Dios, bajo la sombra del Omnipotente. No temas, no temas. Desecha la duda y declara la palabra. Yo la habré declarado durante el día más de 1000 veces. Por la llaga de Cristo soy sano, por la llaga de Cristo soy sano. En el nombre de Jesús soy sano. Y lo declaraba porque la Biblia dice que es medicina mi cuerpo. Y si es medicina, entonces la voy a tomar cuantas veces, porque esta medicina, que es la palabra de Dios, no afecta a otro órgano. No afecta a otro órgano. Yo tomaba una pastilla para la fiebre, Dios mío, y en la madrugada estaba en el baño vomitando, porque me afectaba el hígado. Era fuerte la pastilla esta que era para la fiebre. De los 5 días solamente tomé 3, pero el último día dije, no la vuelvo a tomar así me dé fiebre. Y sí me dio fiebre al día siguiente. Pero estaba con agua fría nomás echándome. Y dije, no voy a tomar más esa pastilla en el nombre de Jesús, no tomo más. Porque mi hígado estaba sufriendo. Pero sí lo único que tomaba era la palabra y la declaraba a tiempo y a destiempo en todo momento. Porque esta no afecta a otro órgano. Esta es integral. Cuando entra en tu vida, en tu corazón, esta bendice todas las áreas, todos tus órganos. Toda tu vida, todo tu ser es bendecida por la palabra. Entonces el tercer punto es aliméntate de la palabra. En Marcos 5, el verso 25, dice la Biblia, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó, mire, escuche, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó, se llenó de valor. Cuando la palabra tú la oyes, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, usted se va a fortalecer en la fe, va a tomar valor en su vida cuando deje de escuchar tonterías, cuando dejemos de prestar atención a las adversidades y prestemos más atención a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere decirnos. Cuando usted comienza a atender a esta palabra, cuando usted presta más oído a la palabra de Dios, que a doña Cuchita o a doña Manuela que viene con el chisme o que viene con la cizaña o que viene con la palabra negativa, decirte, uy, tienes que cuidarte porque muchos están muriendo, uy, tienes que cuidarte porque mi papá ha muerto, o mi mamá ha muerto, mi abuela también murió de lo mismo, o mira ve cómo está la situación, estamos mal económicamente, todos estamos mal. Entonces, cuando usted comienza a prestar atención tanto a lo que doña Panchita Cuchita le viene a contar y a decir, usted se llena de temor, usted se llena de pánico y la duda comienza a venir a su vida. Lo que usted tiene que hacer es rechazar esos argumentos, derribarlos en el nombre de Jesús y prestarle atención a lo que Dios quiere en su palabra, porque cuando esta mujer oyó de Jesús, se tomó de valor y fue de entrar de la multitud, aunque no tenía cómo entrar y cómo llegar a Jesús, se abrió paso, porque eso es lo que hace nuestra fe. Abre paso en medio de un camino tenebroso, en medio de un camino donde no sabemos dónde ir. La fe nos va a dirigir allí donde está nuestra bendición preparada por nuestro Padre Celestial. Dios abrirá camino en medio del desierto y en medio del desierto hará brotar agua de la roca, pero nunca serás afectado, porque si has puesto tu confianza en el Dios Todopoderoso y has prestado atención mayormente a su palabra que a lo que Julano Mengano o a lo que las circunstancias te están diciendo,
creído, entonces Dios recompensará tu fe si has permanecido en su palabra. La palabra de Dios siempre va a ser bendición para nuestras vidas y nunca, nunca volverá vacía, sino que será prosperada para todo por lo cual Dios la envió. Créala de todo su corazón. Es tiempo de que usted deje de lamentarse. Es tiempo de que usted se levante como esta mujer. Se alimente de la palabra. Fortalezcase en la palabra. Crezca en la fe. Tómese de valor y enfrente las dudas. Enfrente sus temores. Váyase adelante porque Dios estará con usted. Ninguna arma forjada va a poder prosperar contra su vida, sino que va a poder condenar toda lengua que se levante en juicio contra usted. Esa es la herencia de los siervos del Señor y la salvación viene de nuestro Dios. Créale al Señor de todo su corazón porque Él hará en cada una de nuestras vidas. Amén. Aun cuando el mundo se le venga encima, usted va a permanecer firme porque usted es como árbol plantado junto a corriente de agua, la cual su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Usted va a poder decir como Jesucristo, consumado es. Todo está acabado. Hermano, es tiempo de poder enfrentar las situaciones, las dudas, nuestros temores y toda circunstancia como Dios nos manda. Como Dios nos manda. Levántate. Y tú que me escuchas por primera vez tal vez, estás pasando momentos difíciles y no tienes en quién poner tu confianza. Hoy Jesús te está llamando y te dice, ven a mí, confía en mí. Apóyate en mí. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado? Ven, yo te voy a hacer descansar, dice su palabra. ¿Estás angustiado? ¿Estás afligido? Pon todas tus angustias delante de mí, porque yo tengo cuidado de tu vida. Ven a Jesús en este día, con un corazón humilde y arrepentido. Dile, Señor Jesús, perdóname, porque tantas veces te he rechazado. Perdóname de todos mis pecados, de toda mi maldad. Yo renuncio a mi vida el día de hoy y te abro mi corazón para que entres en mí y seas el Señor de mi vida. Te recibo como mi Salvador. Gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, usted ha vuelto a nacer, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quiero darte 4 consejos. Consejo número 1, nunca dejes de hablar con Dios. Habla con Dios. Hoy tienes la libertad de poder hacerlo. Todos los días de tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas. Cuando sales a tu trabajo, cuando caminas, estás por la calle, habla con Dios, camina con Él. Diariamente. Aun si pecas, ve a Él con un corazón humilde y arrepentido, pídele perdón y Dios te perdonará. Dios te abrirá los brazos, siempre lo va a hacer. Consejo 2, aliméntate de su palabra. Esta es la leche espiritual por la cual tú vas a crecer y te vas a fortalecer en la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra. Lee los evangelios. Mateo, Marco, Lucas, Juan. Lee los evangelios. Mira la vida de Jesús, imítala, sé como Él. Consejo 3, reúnete, busca gente que pueda edificarte en la fe. No te reúnas, no te juntes con gente que pueda desanimarte, con gente que pueda destruirte. Busca gente que pueda edificarte y ayudar a crecer en la fe. Consejo 4, nunca dejes de hablar de la bondad y de la misericordia de Dios por la cual tú el día de hoy has sido perdonado. Ve y cuéntale a tu familia, a tus amigos, cómo Dios te ha perdonado y cómo te ha dado una nueva oportunidad. Háblales de la gracia de Dios. Amén.